podemos hablar más de esto. Cerebro digestivo. ¿Cómo, o sea, bueno, qué impactos tiene? Como hemos visto en la piel, hemos visto también en el colon. ¿Y cómo podemos mejorar esto con hábitos de salud? Es decir, con alimentos que incorporar, con, por ejemplo, hemos dicho ya que ventanas más grandes de no comer, es decir, pues si comes a las 12 del mediodía, dejarte una ventana más grande hasta la segunda comida, pues también el ayuno también es una herramienta. ¿Qué podemos hacer y por qué es importante tener en cuenta este llamado cerebro digestivo? Exacto, pues lo que primero que tenemos que hacer es en cuanto a alimentación, lo que hemos dicho, pues punto uno, en cuanto al timing, pues estrechar el número de horas que comemos. Y si dentro de ese el mal llamado ayuno intermitente, porque Sí. en verdad es adelantar la cena, Sí. con eso tiene suficiente. Si dentro de ese intervalo acotado de ingesta hacemos un poquito menos de comida, en vez de hacer 6, hacemos 4, bien, y si hacemos 3, pues genial, ¿vale? ¿Qué deben de llevar esas comidas? Pues deben de ser muy ricas, bueno, en vitaminas y minerales, eso es una perogrullada. De hecho, si tú solo tomas los macronutrientes, es decir, las proteínas, las grasas y los carbohidratos que necesitas y las vitaminas y minerales, tú tienes lo que se llama una dieta esencial. Pero eso no te da salud per se. Tienes que meterle lo que se llama, en el sentido bueno, las toxinas vegetales, especias, vegetales buenos, que eso ya te da una alimentación sana. Es decir, es el tercer pilar. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues con las 4 P's. Alimentos ricos en prebióticos, primera P. ¿Qué son los prebióticos? Pues es lo que ya antiguamente se llamaba la fibra, que hoy se llama carbohidrato accesible a la microbiota, los MACs. Pero bueno, prebióticos, que es de lo que se alimentan las bacterias buenas que tenemos. Alimentación rica en probióticos, en bacterias buenas. Por ejemplo, los fermentados, los encurtidos, la sopa de miso, el tempe, hay muchos interesantes para el kéfir, las kombuchas, si son buenas, si no llevan porquerías añadidas, hay muchos interesantes. Dentro de los prebióticos, pues como he dicho, ¿no? Los vegetales fibrosos, las especias fundamentales. La tercera P, los posbióticos, los ácidos grasos de cadena corta, que es lo que producen las bacterias buenas y es lo que tiene efectos positivos de restablecer esas barreras que tenemos de moco, que protegen para que no pase lo que tiene que pasar, que no haya hiperpermeabilidad, que no se puedan asentar, también tiene efecto bactericida, alimentan a las células del intestino, son ácidos grasos, grasa es energía. Entonces, pues alimentos también vegetales interesantes, o a veces suplementación. Y la cuarta P, que es esto de las toxinas en el buen sentido, que son los polifenoles. Vale. Pro, posbiótico y polifenoles. De hecho, cuando una persona como piensa que tiene que tomarse, voy a tomar un probiótico que ahora están tan de moda, siempre deberíamos de añadir las otras 3 P's. Alimentar a esas bacterias probióticas que te tomas, hacer que vayan un poquito más relajadas, porque eso es como estresar a la gallina para que ponga huevos, ¿no? Los postbióticos. Si tú ya le das un postbiótico, pues conseguimos que empiece a reparar y le baja la presión, el estrés a esas cepas buenas y van a actuar mejor. Y luego los polifenoles, resveratrol, curcumina, quercetina, 5-epicalactocatequina galato del té, cualquiera hay muchísimos, naringina, fisetina, etcétera. Lo que hacen es que, por un lado, estimulan las células que producen moco para sellar esos intestinos enfermos, dañados, hiperpermeables. Por otro lado, tienen efecto bactericida y destruyen bacterias malas y hacen que las bacterias buenas tengan más confort. Y por otro lado, lo que hacen es que estimulan la producción de GLP-1, el péptido similar al glucagón. ¿Qué es esto? Lo que se pincha a todo el mundo, los Cepic, el Ozempic y todo esto. Eso lo producen nuestras células del intestino. Cuando lleva un buen ritmo circadiano, dormimos bien y tienen sustancias como posbióticos y polifenoles que las estimulan. Aterrizado a dieta, ¿cómo podríamos utilizar esas 4 P's en un plato o en Pues alguna empezar, forma? y de paso también para mejorar la saciedad y el confort una buena ensalada o vegetales fibrosos. No tiene por qué ser una ensalada siempre. Por ejemplo, en Murcia lo que hacemos mucho es un pepino, lo cortas, lo pelas y un poquito de aceite, un poquito de vinagre y pimienta y te lo tomas como primer plato.
o unos encurtidos, ¿verdad? Pero bueno, ensalada variada, con gran cantidad de cosas, que lleve especias, que lleve, si quieres, una fuente de proteína que te guste, unos frutos secos, o puedes ponerle un poquito de tofu, lo que sea. Una buena ensalada, variada. No queremos que sea siempre la monotonía. Se hace muy rápido y se hace de colores, porque eso quiere decir que habrá polifenoles, habrá habrá posbióticos, y como no está muy manipulada, pues también habrá bacterias buenas. Unas setas, por ejemplo, también pues una maravilla. Es algo magnífico. Eso para empezar. Lo siguiente, una buena fuente de proteína. Pues pueden ser unas lentejas o puede ser unos huevos elaborados o no, o puede ser un pescado, una carne, pero bueno, una buena fuente de proteína. Y luego, por último, pues ya los caprichos, pues lo menos, o sea, un postre podría ser una fruta entera, perfecto, Vale. o podría ser un poquito de queso, como hacen pero que sea artesano, no plástico, o podría ser algún lácteo fermentado idealmente. Solo con eso ya conseguiremos en una alimentación muy, o sea, global, sin tener que estar contando calorías ni nada, porque al final podrás comer al principio un poco más, pero si haces esto todos los días, que es lo que se llama la crononutrición, empezar con esa fuente fibrosa que lleva ahí, ya lleva las 4 P's, que es lo que va a hacer que todo fluya mejor. Se ha visto que los mismos alimentos, si yo me tomo primero, por ejemplo, un dulce, o me tomo una fruta que no sea fibrosa, que lleve mucho azúcar al principio de la comida, en vez de al final, pues voy a tener hambre antes. Si hago esto de los vegetales fibrosos y además los vehiculizo pues con frutos secos, con especias y tal, voy a tener, y luego la proteína y luego lo otro, o la proteína y los carbohidratos buenos a la misma vez. Por ejemplo, si eres vegano o vegana, pues te tomas una buena fuente de verduras variadas, y luego te tomas pues las lentejas, por ejemplo. Dicen, por ejemplo, que esto que dices es totalmente así, como decían, pero como que ya que vas a comer un plato de pasta, por ponerte un ejemplo, que si haces una precomida a ese plato, como que lo puedes frenar como si fuera un paracaídas. Es decir, como que preparas antes el terreno. Es decir, en el restaurante cualquiera de España que vas actualmente, por desgracia, cuando empiezas la comida te ponen un trozo de pan al lado. Y es lo típico, que vas con hambre y empiezas a picar el trozo de pan. En cierta manera te estás como fastidiando a ti mismo, ¿no? O sea, sería mucho más inteligente a lo mejor pues comer un plato de aceitunas antes de empezar, en vez del plato de pan. Exacto, o unos frutos secos, Vale. es posible que no sean fritos, Vale, idealmente. vale, entiendo. Aparte que eso, que tampoco necesitan mucha cantidad. Se ha visto que con que sea 5 minutitos antes de empezar a meterle el diente a lo otro, se consiguen estos efectos beneficiosos, que hay un montón de estudios clínicos donde hay unos picos de cosas buenas y menos picos de cosas malas, si lo haces en este orden. Bueno, esto ya se descubrió en los años 70 en Minnesota. Halber, que es el padre de la cronobiología, de la crononutrición, pues ya lo descubrió con ensayos clínicos. Lo que pasa es que nadie le hizo caso, porque por esa época también estaba por ahí un tío que podía subir una torre entera de 200 escalones como si fuera un canguro. Entonces, claro, es más divertido esto. Y eso es lo que se llama el fletcherismo, y de ahí viene lo de masticar muchas veces, 50 veces cada trozo, porque Fletcher hacía eso. Dice, ¿qué hace este tío para estar tan sano y fuerte? Pues anotaron, sin evidencia científica ninguna, todo lo que hacía. De hecho, se llama fletcherismo en Estados Unidos esa corriente. Pero de hecho se ha visto que, por ejemplo, masticar el pan que lleva, si es integral y tal, bien, pero si tú lo masticas 50 veces, te queda ahí un montón de glucosa rápida, y lo que va a hacer es unas caries, y vas a absorberlo mucho más rápido que si lo masticas un poquito menos. Hay que masticar, pero tampoco hay que rumiar.